Este es nuestro momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está tu indigno siervo, Señor, a quien tú has llamado y quien te intenta responder. Dame la fortaleza para superar la tentación. Pon las palabras que tú quieres en mi boca y que reluzca solamente tú, antes que mi orgullo y mi vanidad. Señor, necesito de ti. Sin ti, nada puedo y nada soy. Que me falte todo, menos tú, Señor, y llévame a donde quieras. Amén. Jóvenes y señoritas, reciban un cordial saludo de parte de la Pastoral de Confirmación de la Parroquia de San Miguel Escobar. El día de hoy me han designado para compartir con ustedes la catequesis número 3, que tiene como título Conviértete y cree en el Evangelio. El próximo miércoles iniciaremos Cuaresma 2022 con el miércoles de ceniza. Primero quiero decirles, en el rito judío-cristiano siempre se ha usado los 40 días del diluvio, 40 años del pueblo de Dios en el desierto, 40 días de Moisés y Elías en las montañas, los 40 días de Jesús que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto antes de iniciar su ministerio. Solamente quiero recalcar que el miércoles de ceniza muchas personas van a misa a ponerse, o vamos, mejor dicho, a ponernos la cruz aquí en la frente, y algunas personas creen que eso es lo más importante ese día, por eso es que las iglesias se llenan. Sin embargo, lo más importante en el miércoles de ceniza no es la cruz que nos ponemos aquí. Lo más importante en cada Santa Eucaristía, el culmen de la Santa Eucaristía es cuando recibimos la hostia consagrada, porque es el alimento que nos da vida eterna. Recordemos que en la misa estamos actualizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo más importante es eso. La cruz es importante, claro que es importante, pero no es más importante. No vayamos a pensar que ponernos la cruz es lo más importante ese día. Pero sí, tenemos que hacerlo porque al ponernos la cruz estamos aceptando que de polvo somos y al polvo un día vamos a volver. Fíjense que en este caso, al ponernos el miércoles de ceniza esa cruz, estamos aceptando hacer abstinencia, ayunos, mortificaciones, obra de caridad, ir a la vigilia pascual, a la cena del Señor. Todas estas cosas nos estamos comprometiendo desde el miércoles de ceniza. San Pablo dice: no dejes de echar en saco roto toda la gracia, dice las lecturas de ese día. Sinceramente, tenemos que desde el miércoles de ceniza tratar de caminar como Dios, todo lo que la iglesia nos pide, tratar de hacerlo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Entonces, jóvenes y señoritas, podrán haber filósofos, teólogos, por encima de quien sea. Nos pueden venir a decir muchas cosas, pero lo único que podemos creer es a Cristo Jesús. No nos deben engañar. Por eso dice: conviértete y cree en el Evangelio. Ahí está todo. Conviértete quiere decir: ven a mí. Eso nos está diciendo Jesús: vengan a mí. Recuérdense que esta vida es pasajera y solo Dios sabe en qué momento vamos a entregar nuestra vida. Pero tenemos que estar preparados, jóvenes. El Evangelio de San Juan se dedica y nos enseña a creer. En el capítulo 6, versículo 29 nos dice: Jesús respondió
La obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Esto quiere decir que a lo largo de la historia encontraremos personas que unos dicen una cosa y otros otra cosa. Incluso oirán algunos decir que Dios no existe. A ellos pues hay que tenerles respeto, pero no se les cree. Porque la obra de Dios es que crean en aquel al que Dios ha enviado, quien es Cristo Jesús. Eso es en lo que se centra el Evangelio de San Juan desde el principio a fin, como empieza el Evangelio de San Juan en su capítulo 1 y versículo 1, que dice: En el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Entonces vemos que la palabra estaba desde el inicio. En el versículo 14 dice: Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Eso es lo que nos ha mandado Dios a creer, en la palabra que se hizo carne, y la palabra es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7, versículo 37 dice: El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: El que tenga sed, venga a mí y que beba. El que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Entonces, si dice ahí que exclamó con voz potente, eso es para que lo escuchemos. Que de nosotros, si oímos su voz de Jesús, si le creemos a él, saldrá agua viva, agua pura, limpia. Veamos el ejemplo de Tomás, que está en el capítulo 20, versículo 24 en adelante. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. Cabe mencionar un paréntesis ahí, que el Papa Francisco dice que ahí el evangelista puso Tomás llamado el mellizo, porque el mellizo podríamos ser nosotros si no creemos en él. Sigue diciendo: no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Vemos que Tomás necesitaba ver para creer que Cristo había resucitado. Sigue diciendo: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Vemos cómo Cristo Jesús le pide a Tomás que crea. Esto quiere decir, lo que hemos leído, que el que no cree está hiriendo el costado de Jesús, como Tomás. El costado de Jesús lo hieren los que no creen, porque al decirle Jesús que meta su mano en el costado, recordemos que tenía días de haber resucitado y sus heridas estaban frescas. Entonces, si alguien mete su mano en un costado, le va a doler, lo va a herir. Y eso hacemos todos los que no creemos en Jesús. Por eso hay que creer, muchachos. Cuesta creer, pero hay que creer. Ahí sigue diciendo el evangelista que Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Entonces vemos que Tomás estaba reconociendo a Jesús como Dios. En el versículo 29 sigue diciendo: Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Podemos ver que lo que Jesús nos pide es creer para tener vida eterna.
Eso es lo mismo que le dijo a Marta. En el capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ahí vemos una pregunta que dice Jesús, ¿crees esto? Esa misma pregunta es la que Jesús nos hace a nosotros. ¿Cree en eso? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, jóvenes y señoritas, no nos queda más que creer en Jesús. Podremos estudiar filosofía, teología, lo que sea, que nos va a ayudar, pero no les podemos creer a los hombres de la tierra. Tenemos que creerles a Cristo Jesús. Si Jesús dijo que tenemos que comer su carne y su sangre, pues entonces tenemos que ir a misa y comulgar. Si Jesús dijo que tenemos que confesarnos para que Él nos perdone, entonces tenemos que confesarnos. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que al hijo pródigo él pidió todo lo suyo y se lo fue a gastar por el mundo. Cuando se quedó sin nada dijo, en casa de mi padre todos tienen que comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré y volveré a mi padre. Vean, de lo que estaba haciendo regresó a su papá y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus criados. Y el papá lo recibió, reconoció que había obrado mal, le pidió perdón a su papá y el papá lo va a recibir. Y eso pasa con Dios, Dios siempre nos va a recibir. Bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado al final de esta catequesis. Espero que sea de provecho para su vida espiritual y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.